Colombia, ¿sabes cómo se adquiere la nacionalidad en nuestro país? O si eres extranjero, ¿sabes que puedes adquirir nuestra nacionalidad? Bueno, en este video desarrollaremos cuáles son los requisitos y el proceso a seguir según nuestras leyes colombianas. A continuación desarrollaremos los siguientes puntos importantes. La nacionalidad y el proceso de naturalización. ¿Cuál es el paso a paso y qué requisitos se deben de cumplir para cada uno de ellos? En nuestro país, ¿cuáles son las instituciones encargadas de dicho proceso y cuál es la legislación o normativa jurídica aplicada al tema de nacionalidad? También analizaremos si en Colombia es necesario realizar el examen de nacionalidad, qué ocurre cuando se pierde dicha nacionalidad o si como colombianos podemos renunciar a ella y si yo la he perdido, ¿qué proceso debo seguir para la recuperación de la nacionalidad? Eso es lo que analizaremos a continuación. Parce, ¿usted sabe cómo se adquiere la nacionalidad en nuestro país? Pues para eso le preguntamos a Juan y a Ana, y ellos nos explican que esta se puede adquirir por nacimiento o por naturalización. En la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 96, establece que por nacimiento se va a dar cuando se nace dentro del territorio por tener padres naturales o nacionales colombianos, que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliario dentro de la República al momento de su nacimiento, o que los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera se domiciliaran en la República. Es decir, entonces, que para adquirir la nacionalidad por nacimiento se debe de cumplir con tres elementos, los cuales son o nos llevan al sistema utilizado en nuestro país. Los más conocidos son el jus solis y el jus sanguinis. Se le agrega un tercero que es el jus domicilio, los cuales se conocen como el derecho de suelo, el derecho de sangre y el derecho de domicilio. Al cumplir la persona con estos tres requisitos se le considera nacional. La persona al momento de adquirir la nacionalidad adquiere consigo mismo la ciudadanía, lo que le permite poder ejercer sus derechos políticos y poder participar dentro del Estado. La Ley 43 de 1993, en el capítulo 2, artículo 2, establece que los naturales de Colombia son los nacidos dentro de los límites del territorio nacional. Eso lo podemos encontrar en el artículo 101 de nuestra Constitución. Además, agrega que también aquellos lugares del exterior asimilados a nuestro territorio, según lo dispuesto en los tratados internacionales. En cuanto a los hijos nacidos en el exterior, la nacionalidad colombiana del padre o de la madre se define por el principio de la doble nacionalidad, que según el cual la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Por último, al referirnos al domicilio, se entiende la residencia en Colombia, acompañada del ánimo de pertenecer dentro del territorio nacional, de acuerdo con las normas pertinentes al Código Civil de nuestro país. Es importante mencionar que la Registraduría Nacional del Estado Civil es la única autoridad competente para poder encargarse de los asuntos relacionados con la nacionalidad colombiana por nacimiento. Ahora bien, ¿en qué consiste la nacionalidad por adopción? Esto es meramente lo que se conoce como el proceso de naturalización. Este eh, es el que le establece a los extranjeros que puedan poseer la nacionalidad colombiana por medio de tres requisitos, los cuales son la carta de naturalización por inscripción, la cual da la oportunidad a aquellos latinoamericanos y caribeños de nacimiento de poder adquirir la nacionalidad colombiana. Finalmente, menciona un tercer requisito, el cual es por medio de tratados internacionales que le da o le ayuda a los pueblos indígenas a poder adquirir dicha nacionalidad. El gobierno colombiano, en la ley 43, artículo 4, se establece que el gobierno de forma soberana y discrecional tiene la facultad de otorgar a aquellos extranjeros la nacionalidad, que como antes se menciona se da por carta de naturalización, inscripción o por tratados internacionales. Asimismo, estas funciones se le pueden delegar al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para la nacionalidad por adopción? Los requisitos se establecen en el artículo 5 de la ley 43, dentro de los cuales está, para aquellos que son extranjeros no latinoamericanos ni caribeños por nacimiento, se les requiere que estén domiciliados dentro de nuestro territorio por lo menos 5 años antes de presentar la solicitud de naturalización. Para los latinoamericanos y caribeños por nacimiento, solamente se les exige 1 año. A los extranjeros que estén casados con colombianos, se les exige 2 años vividos dentro de nuestro territorio antes de presentar la solicitud. Esta mención también encubre a aquellos extranjeros españoles que quieran adquirir la nacionalidad. Cabe destacar que para todos los casos anteriores se entiende que un extranjero está domiciliado cuando tiene visa de residente, por lo cual el periodo de domicilio se empieza a contar a partir de la fecha en la que se concedió la visa. ¿Qué documentos debe de presentarse? Pues la ley 43 en el artículo 9 estipula toda la serie de documentación a presentar para poder obtener la expedición de la carta de naturaleza o resolución de inscripción como colombianos por adopción. Es de aclarar que la expedición de estos documentos
se divide en dos formas. La carta de naturalización se expide al resto de extranjeros que la ley menciona, y la resolución de inscripción se expide solamente a los extranjeros latinoamericanos o del Caribe, que sean nacidos en esos territorios. Ambos documentos son firmados por el ministro de Relaciones Exteriores, y es el mismo efecto jurídico para ambos. Esto por determinación legal, según el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1869 de 1994. ¿Cómo se perfecciona la nacionalidad colombiana por adopción? Esta se perfecciona por medio de la juramentación, que según el artículo 13 de la ley, dice que recibida una vez por la gobernación la carta de naturaleza o por la alcaldía la copia de resolución de autorización, el gobernador o el alcalde proceden a citar al interesado para la práctica del juramento e inscripción. Posterior a ello, cuando la persona una vez es naturalizada, el derecho de conservar su nacionalidad de origen, él tiene la posibilidad eh, de pedir si conserva su nacionalidad de origen o no. No está obligado a renunciar a ella. El extranjero puede extender su nacionalidad a los hijos. Es una pregunta muy interesante y efectivamente sí puede, según el artículo 17 de la ley 43. Y esta permite que quien solicite la nacionalidad puede extender a sus hijos menores la nacionalidad por adopción, lo cual se dejará constancia dentro de la carta de naturaleza o resolución de inscripción. Esta cuestión puede variar debido a que el menor a quien se le extendió la nacionalidad al momento de cumplir la mayoría de edad debe de manifestar su deseo de continuar siendo colombiano, dando únicamente el juramento establecido dentro del artículo 13 ante las autoridades correspondientes. Esto acreditando la carta de resolución donde se extendió la nacionalidad ante el gobernador o el alcalde, los cuales son los encargados de enviar la copia del acta o juramento al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Departamento Administrativo de Seguridad. Visto lo anterior, ¿crees que es permitida la doble nacionalidad o la múltiple nacionalidad en Colombia? Anteriormente no era permitida en la Constitución Política Colombiana de 1886, pero en la reforma de la Ley 43 de 1993 se permitió la doble nacionalidad. Más concretamente, en el capítulo 4, en su artículo 22, menciona que no se perderá la calidad de colombiano al adquirir otra nacionalidad, y tampoco van a perder los derechos civiles y políticos que la Constitución le reconoce y las otras leyes y las demás leyes colombianas. También es de resaltar que en cuanto al desempeño de cargos o funciones públicas van a por nacionales por adopción o naturalizados se verán limitados según los términos de la Constitución. En cuanto a las prerrogativas como anteriormente mencionó la compañera, existen para las personas de nacimiento latinoamericanas y caribeñas, que esas podrán adquirir la nacionalidad ya sea por nacimiento o por adopción. Y también las personas que son integrantes de los pueblos indígenas podrán adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento o por adopción. En cuanto en el artículo 5 de la ley 43 de 1993 nos habla acerca de los requisitos que se mencionaron, que son que para que los latinoamericanos y caribeños puedan adquirir la nacionalidad, deberán residir en Colombia por lo menos un año consecutivo antes de poder solicitar la adquisición de la nacionalidad. En cuanto a los españoles, se requerirán 2 años consecutivos antes de la solicitud, y en cuanto a los extranjeros que no sean ni caribeños, ni latinoamericanos, ni españoles, a ellos se les requerirá 5 años consecutivos de residencia en Colombia antes de la solicitud. En la normativa que regula la nacionalidad, podemos encontrar la ya mencionada Ley 43. ¿Creen ustedes que hay algún tipo de restricción o régimen especial para poder desempeñar cargos públicos en nuestro país? En el artículo 28 y 29 se desarrollan de la Ley 43 de 1993,
y se desarrolla y dice que aquellas personas que han adquirido la nacionalidad colombiana por medio de la adopción o han sido naturalizadas, no podrán optar por cargos, ya sea jueces, presidente y vicepresidente de la Nación, de la República, fiscales, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Superior de la Judicatura. Tampoco podrán ser fiscales generales de la Nación, ni miembros del Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional, del Estado Civil, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa Nacional. Tampoco podrán ser miembros de las Fuerzas Armadas en calidad de oficiales y suboficiales, directores de los organismos de inteligencia y de seguridad y todos los demás que la ley determine. Tampoco podrán ser ni congresistas ni ministros y directores de departamentos administrativos. En cuanto a la normativa que regula la nacionalidad, podemos encontrar la Constitución Política de Colombia de 1991, la que hemos estado mencionando también, Ley 43 del 1 de febrero de 1993 y que también fue modificada en el 2005. Por la Ley 962, el Decreto 1869 del año 1994, en el cual se reglamenta la ley anterior, el decreto 207 del 1 de febrero de 1993, por el cual se reglamentó la recuperación de la nacionalidad colombiana, de la ley 71 de 1979, por medio de la cual se aprobó el convenio de nacionalidad entre Colombia y España, y el decreto 3541 de 1980, en el cual reglamenta la ley 71 de 1979, que aprueba el convenio de nacionalidad entre Colombia y España, y otras de las cuales son la aprobación de demás tratados o convenios internacionales. En las entidades o autoridades competentes de esta materia, podemos encontrar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta es una entidad autónoma y con una organización desconcentrada, que lleva como función o que funciona para llevar el registro de vida e identificación de los colombianos, también para poder desarrollar los medios de participación ciudadana. En este caso está dividido en dos niveles, que sería el nivel central, que tiene competencia nacional, y el nivel desconcentrado, que tiene una competencia distrital. Frente a la nacionalidad que se obtiene por adopción o la naturalización, son competentes al presidente de la República y de Colombia, y por la delegación sería el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Verdad que adquirir la nacionalidad en nuestro país es un proceso demasiado fácil? Pues sí, así es, si eres extranjero no es algo tan complicado, pero hay un requisito muy importante que tiene que realizarse para aquellos que quieren adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, es decir, la nacionalidad otorgada para los extranjeros. Y es el examen de nacionalización. Este examen, al igual que en los países como Estados Unidos, México, Países Bajos, Australia, España, últimamente, es un requisito muy importante. En este examen se ven tres temas principales, los cuales son unos test realizados de forma de preguntas abiertas en los que se analizan cuestiones relacionadas a la constitución política colombiana, a la geografía y aparte de la historia de nuestro país. Además, si el aplicante no es nativo del habla castellana, también tiene que presentar un examen de suficiencia requerido o relacionado al conocimiento o al manejo del idioma castellano. Pero, ¿quién tiene la facultad de realizar este examen? Bueno, anteriormente estaban facultadas las gobernaciones, es decir, donde se encontraba el extranjero podía hacerse presente para realizar el examen.
Esto cambió a raíz de un decreto que se comenzó a utilizar en el año 2021, en el cual se reconoció como o se le dio la facultad absoluta de realizar este tipo de procesos a Cancillería, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos son los facultados para poder elegir la metodología, para poder hacer la revisión, la creación y la calificación de este examen de nacionalidad y así expresarle que a quien esté realizando el proceso de solicitud de nacionalidad colombiana por adopción lo ha aprobado o no lo ha aprobado. ¿Creen ustedes que como colombianos podemos perder la nacionalidad? Sí, esta se puede perder mediante dos formas. Una es para los nacionales colombianos nacidos en el país, que es mediante la renuncia, y otra para los nacionales que han adquirido la nacionalidad por medio de la adopción, que la pueden perder por medio de la renuncia y por el cometimiento de delitos, lo cual se encuentra establecido en el artículo 23 y 24 de la Ley 43 de 1993. El artículo 23, que se refiere a la renuncia de la nacionalidad colombiana, hace referencia a que se debe de presentar un escrito que se va a presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a los consulados de Colombia si se encuentra en otro país, y este se hará constar mediante un acta que será enviada a la Registraduría Nacional de Estado Civil. Y el artículo 24, que se refiere a la pérdida de la nacionalidad por adopción, la cual puede ser de igual forma por medio de renuncia o por el cometimiento de delitos contra la existencia y la seguridad del Estado. De igual forma, esta pérdida de la nacionalidad se pudo haber dado de forma automática si se adquirió otra nacionalidad por carta de naturaleza en un país extranjero antes del 7 de julio de 1991. Pero si esta se realizó después del 7 de julio de 1991, no se habrá perdido su nacionalidad, ya que en ese momento se permitió la doble o múltiple nacionalidad en la Constitución de Colombia. La pérdida de la nacionalidad, esta se pudo dar de forma automática si fue en la Constitución, cuando se daba la Constitución de 1886, ya que esta no permitía la doble o múltiple nacionalidad. Por lo tanto, quienes adquirieron otra nacionalidad en el extranjero perdieron de forma automática la nacionalidad colombiana. En cuanto a la renuncia de la nacionalidad, esta es permitida para menores de edad, ya que éstas pueden ejercerlo mediante sus padres o quienes ejercían la patria potestad, y se debe comprobar que estos ya cuentan con otra nacionalidad para que sea permitida. En cuanto a los efectos de la renuncia, esta, una vez aprobada, la persona que haya ejercido la renuncia se va a considerada como un extranjero. Además de ello, si cuenta con algunos derechos, por ejemplo, pensión, tiene bienes en el país o cuenta con alguna cuenta bancaria, estos deberán informar a las entidades respectivas para que se hagan los cambios que deben de seguirse y hacer todo el cambio en la documentación para que se pueda llevar un proceso adecuado. De igual forma, en cuanto al procedimiento, este se va a realizar ante el Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad, o si la solicitud es realizada en el exterior del país, esta se realizará en los consulados de Colombia. La renuncia se va a perfeccionar mediante un acta de renuncia a la nacionalidad colombiana, la cual deberá estar firmada por un funcionario competente. Los documentos a presentar son la manifestación escrita de voluntad de renunciar a la nacionalidad, 5 fotos de 4 por 5 centímetros, cédula de ciudadanía, pasaporte vigente o registro de nacimiento para quienes sean menores de edad, un documento que muestre que posee la nacionalidad en otro país, constancia que defina su situación militar y un comprobante de que ya se pagó el trámite a realizar. De igual forma, en caso de que la persona que esté realizando el trámite no cuente con un pasaporte vigente, este deberá solicitar al Grupo Interno de Trabajo de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores que certifique que se le ha extendido dicho pasaporte. Además de ello, se le va a pedir la siguiente información, la cual es los antecedentes judiciales, el certificado de buena conducta y un certificado que defina su situación militar. En cuanto a los extranjeros, estos podrán presentar el mismo procedimiento, pero en los consulados si se encuentran en otro país, y deberán tener toda la documentación completa para que se pueda llevar a cabo dicho trámite. En cuanto al acta de renuncia de la nacionalidad, esta deberá ser elaborada por un funcionario competente, el cual deberá redactarla y firmarla y extender los ejemplares que sean necesarios para el Registro Nacional del Estado Civil, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
y uno que se va a entregar al interesado. En caso de que esto se realice en un consulado, el original se mantendrá en el consulado y se remitirán las copias correspondientes, además de ello, al grupo de trabajo de pasaportes. Entonces, la pregunta es, una vez perdida la nacionalidad colombiana, ¿será que si yo deseo la puedo volver a recuperar? Parece un poco ilógico, pero sí se puede recuperar. La Constitución y la Ley 43 de 1993 en su artículo 25 da la facultad y explica el procedimiento mediante el cual un extranjero que demuestre haber sido titular de nacionalidad colombiana, ya sea por nacimiento o por adopción, solicite recuperar la nacionalidad, dicha nacionalidad. ¿Por qué decimos en el caso de los de nacimiento? Bueno, este es un proceso especial debido a que, según la Constitución de 1886, no era permitida la doble o múltiple nacionalidad. Entonces, al vivir en el extranjero o adquirir una nueva nacionalidad por medio del carta de naturalización en otro país, automáticamente se perdía la nacionalidad colombiana. Entonces, debido a eso, es que en la Constitución de 1991 esa reforma o ese articulado cambió, ya que dicha constitución sí permitió la doble o la múltiple nacionalidad en nuestro país, por lo que las personas que lo habían perdido anteriormente o quienes se casaron con extranjeros o se naturalizaron en el exterior antes de 1991, sí pueden adquirir nuevamente su nacionalidad colombiana si así lo desean. Entonces, ¿cuál es el proceso de recuperación de mi nacionalidad? Bueno, cuando es por renuncia voluntaria, como vimos, eso es mediante un acta en la que nosotros expresamos que ya no deseamos ser colombianos. Una vez expedida ese acta, la persona tiene un plazo de 2 años para poder iniciar el proceso nuevamente o someter a valoración la solicitud de recuperación de nacionalidad. Es decir, esa solicitud tiene que ser presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente se hacía de manera física, pero en cuanto, bueno, relacionado en la pandemia COVID-19, esto cambió ya que todo se virtualizó, entonces el proceso se realiza mediante la página web oficial del CITAC de Colombia y es un trámite totalmente gratis y es demasiado fácil porque todo va paso a paso detallado. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué requisitos debo de cumplir si yo quiero recuperar mi nacionalidad colombiana? Bueno, primero hay que dividirlo en dos partes. Para aquellos que son de nacionalidad por nacimiento, es necesario presentar su acta de renuncia a su nacionalidad, siempre que ésta tenga menos de 2 años de expedida. También tiene que presentar una solicitud por escrito en la que exprese su voluntad de recuperar la nacionalidad y esta tiene que ser presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella debe de mencionar su información personal, la razón por la cual él perdió su nacionalidad o renunció a esta. También tiene que añadir a este legajo, por decirlo así, una copia de su cédula. Esta copia es la prueba que se tiene de que es un originario colombiano. En el caso de los colombianos nacionalizados por adopción, cuando estos renuncian a su nacionalidad, también tienen el mismo plazo de 2 años. Tienen que presentar una solicitud en la que de manera expresa desean recuperar su nacionalidad. Asimismo, tienen que presentar la fotocopia de su ciudadanía, la resolución de inscripción o la carta de naturaleza otorgada en su momento. En este caso hay un requisito muy importante porque ellos tienen que presentar un certificado de buena conducta y de antecedentes judiciales. Además, presentar prueba de que ha estado domiciliado en Colombia por lo menos en el término mínimo de 1 año y fotografías actualizadas para poder identificar a la persona que está realizando el proceso. También es recomendable en ambos casos presentar en copia simple el acta de renuncia que fue realizada, el acta de renuncia a la nacionalidad. Entonces, ese tipo de recuperación, al igual que la renuncia, puede ser extendida a los menores de edad. Sí, los menores de edad pueden recuperar su nacionalidad de 2 maneras. 1, por medio de la solicitud de sus padres y 2, por un proceso aparte realizado por medio de uno de sus padres, es decir, ya de manera más personalizada.
En este caso, ellos tienen que presentar la documentación requerida, la fotocopia de documento en el que se acredite la patria potestad, se acredite el parentesco y que es un niño nacido en el extranjero que ahora, debido a que su padre de estar recuperando su nacionalidad colombiana, necesita adquirir, bueno, desea adquirir la nacionalidad nuevamente. En este caso especial es cuando los padres, uno de los padres es un colombiano, entonces es el proceso que se tiene que seguir. Asimismo, tiene que presentar las credenciales de nacimiento, un documento en el que se acredite la titularidad de la patria potestad de la persona que está realizando el proceso. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sucede con las personas que perdieron su nacionalidad cuando la Constitución de 1886? Bueno, en este caso hubo una reforma a la ley que esta permite suprimir este proceso. Es decir, no, anteriormente se hacía un adelanto del proceso para la recuperación de pérdida, ahora automáticamente, si su cédula de identificación se encuentra vigente o tiene una cédula actualizada, esta persona puede solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores la recuperación de su pérdida y tiene que presentar la justificación. En este caso, como es porque se adquirió anteriormente una nacionalidad mediante carta de naturaleza antes del 7 de julio de 1991, tiene que mostrar la pérdida de esa manera. Una vez realizado esto, la Constitución actual sí le permite nuevamente adquirir su nacionalidad y así poder tener 2 o más nacionalidades. Entonces, este es un beneficio para aquellos que en la Constitución anterior no les permitía tener su doble nacionalidad, por lo cual tuvieron que renunciar a su nacionalidad original, que en este caso es la colombiana, y por ello la Constitución actual se hizo la reforma en 1981, no, perdón, 1991, en el que sí se facultaba para poder adquirir nuevamente su nacionalidad colombiana. De igual manera, para los hijos que hayan tenido con su cónyuge extranjero, estos automáticamente pasan a tener su nacionalidad colombiana porque sus padres porque uno de sus padres es colombiano. Entonces podemos ver que si es posible, si hemos renunciado o si la hemos perdido de manera automática, recuperar nuestra nacionalidad colombiana.